Habló para varios medios de comunicación el saliente director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, Olmedo López. El antioqueño habló desde el departamento precisamente que lo vio nacer y donde ha fijado su residencia y ha hecho política a lo largo del tiempo. Antioquia. Allí recibió la visita de la revista Semana, de su directora Vicky Dávila, de el canal Caracol y de Blue Radio, así como también del director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo. Dejó varias cosas claras. La primera de ellas es que dice que solamente recibió órdenes. La segunda, que ya podríamos decir, y lo recordamos con claridad, que durante el gobierno del expresidente Iván Duque se presentó una situación de corrupción que le costó al país cerca de 70.000 millones de pesos en el Ministerio de las TIC, de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, con un contrato que se firmó para llevar la señal de Internet a una serie de municipios y de corregimientos muy apartados del país. Este contrato se lo llevó una unión temporal de ingrata recordación para el país entero, centros poblados, y se perdieron alrededor de 70.000 millones de pesos. Yo recuerdo que para esa época, desde la oposición, quienes hoy hacen parte del gobierno y quienes en un momento estaban en el Congreso de la República ejerciendo la oposición al gobierno del presidente Iván Duque, hoy muchos de ellos están ejerciendo, pero la defensa del gobierno del presidente Gustavo Petro, se inventaron una transformación del apellido de la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen Abuchaibe, y dijeron que se habían abudineado 70.000 millones de pesos. Pero como en política y en la vida misma, nadie debe escupir para arriba, porque a veces esos golpes de pecho, a veces esas insinuaciones de superioridad moral terminan afectando más adelante a los que se creen impolutos, a los que se creen cristalinos, prístinos, acrisolados. Pues esta no es la excepción. Y Olmedo López ha dicho que no es solamente el tema de los carrotanques, que quizás los carrotanques para La Guajira, que todavía no han llevado la primera gota de agua a las comunidades más alejadas de esa península, es solo la punta del iceberg, que tras ese escándalo de evidentes sobrecostos en la compra de unos carrotanques que no han funcionado, que ni siquiera tienen póliza de seguro ni conductor, se han comenzado a conocer y a tejer una serie de hechos que incluso aparecerían dentro de la matriz de colaboración que ha suscrito Olmedo López con la justicia, solicitando un principio de oportunidad que debe ser avalado por la Fiscalía, pero también por un juez de la República que debe conocerlo y valorar si las pruebas que aportará Olmedo López para denunciar y para evidenciar quiénes están detrás de todo este entramado de corrupción sean las más grandes. Ha dicho Olmedo López que son unos 280.000 millones de pesos que se han embolatado en medio de esos pasillos oscuros y tenebrosos de la corrupción en Colombia. O sea que pudiéramos decir, hoy en día, si buscaríamos las mismas razones y los mismos métodos que utilizaron aquellos que dijeron que se habían abudineado 70.000 millones de pesos, que se olmedearon ahora 280.000 o que se petriaron 280.000 millones de pesos, porque estamos hablando que si les dolía una cifra cercana a los 70.000 millones de pesos, que es mucho dinero, y que duele porque evidentemente es el dinero de los contribuyentes y que tenía el noble propósito de llevarle Internet a las regiones más apartadas donde están los estudiantes que muchas veces no han tenido nunca un acceso a un computador y un acceso a la conectividad. Y si dolían esos 70.000 millones, pues mucho más deben doler los 280.000 millones de pesos que estarían enredados. Supera 4 veces esa cifra. Es 400% mayor. Y no estoy diciendo,
y que no se vaya a malinterpretar, no estoy diciendo que porque ahora se están embolatando 280.000, debemos pasar por alto lo de los 70.000. Un peso que se roben del presupuesto nacional ya es un hecho trágico y ya es un hecho infortunado, porque recuerden que el presupuesto está hecho sobre todo para inversión social y para llevarle recursos del Estado y la mano del Estado a las comunidades más apartadas. Pero como la lógica indica que hoy deberían también salir los mismos dirigentes de la izquierda que se rasgaban las vestiduras y que hablaban de transparencia en esa época, me gustaría que ahora también tuvieran consideración y revisaran muy a fondo todos estos temas inherentes a lo que pasó en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo durante la dirección del tristemente célebre Olmedo López, que también dijo que él solo recibía órdenes, pero cuando le preguntaban las órdenes de quién provenían, si del presidente de la República, si de Laura Sarabia, si del ministro del Interior, Olmedo López dijo que el presidente de la República no conocía esta situación, que Laura Sarabia no estuvo durante ese periodo porque ella salió de la presidencia de la República, estuvo desvinculada durante unos meses y que precisamente en esos meses se estaba dando todo este entramado de corrupción. Y cuando se le preguntaba, hombre, entonces fue una orden precisa del señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, Olmedo López guardó silencio y dijo que esa respuesta hace parte de la matriz de colaboración con la justicia y que por lo tanto no podía revelar ante los medios de comunicación ningún nombre en concreto diferente a los tres que ya ha mencionado, que son los del presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, los de el del presidente del Senado de la República, el senador Iván Name Vázquez, y también el de el representante de la Cámara conservador por el departamento de Córdoba, Wadid Mansur Inbet, que a su vez es el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, encargada de juzgar y de investigar los posibles delitos en los que haya incurrido el presidente de la República en el país. Dice Olmedo López, o ha confirmado, que efectivamente la versión que entregó el entonces subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, Snyder Pinilla, sobre los dineros que se le habían entregado al presidente del Congreso, Iván Name, 3.000 millones, y los que se le entregaron, se le habrían entregado al presidente de la Cámara, Andrés Calle Aguas, es efectivamente cierta esa entrega y dice además tener las pruebas. Pero agrega algo más. Dice que serían al menos 5 los congresistas que estarían involucrados en estos temas y que por lo tanto reitera su disposición para poder rendir todos estos testimonios y todas estas denuncias ante la Corte Suprema de Justicia por ser los congresistas aforados. Y ha dicho que no está en sus planes suicidarse, anticipando un poquito lo que puede ser el temor que tiene Olmedo López de ser asesinado, ya que sabe, tiene mucha información, posee mucha información y ha dicho que él le sirve más al país vivo que muerto y que no ha pensado en ningún momento en tomar la fatal decisión de acabar con su vida. También señala Olmedo López que no va a callar nada y que está dispuesto a contarlo todo porque le falló al país luego de una militancia de más de 32 años en la izquierda. Pero como todos sabemos, Olmedo López no bajó enviado de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines y de los serafines. Y en estos momentos, lo que quiere precisamente Olmedo López es salvar su pellejo. Evidentemente, él va a contar una información, evidentemente él dice que va a delatar la conducta irregular de algunos servidores públicos, incluso del alto gobierno, al que llamó un cónclave. Dijo que había un cónclave, que había una especie de reunión que se daba de manera cíclica en la que participaban
habrían participado unos 5 ministros del despacho del presidente Gustavo Petro. Y a partir de allí, Olmedo López, no podemos decir, repito, que haya llegado por obra y gracia del Espíritu Santo a la presidencia de la República. Detrás de Olmedo López debe haber un jefe político. Y se habla mucho, con insistencia, de 3 personajes de la política del departamento de Antioquia. Uno, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Otro es el senador del Partido Conservador Colombiano, Carlos Andrés Trujillo. Y el tercer personaje que se relaciona con Olmedo López políticamente sería el ex senador de la República, Julián Bedoya Pulgarín. Sí, el mismo envuelto en un escándalo por la obtención de un título, al parecer de manera fraudulenta, el título de abogado por parte de la Universidad de Medellín. También es bastante sospechoso que Olmedo López, cuando sabía que se iba del cargo, cuando sabía que no iba a continuar en frente de las funciones de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, haya firmado una contribución o transferencia por casi 300.000 millones de pesos en favor de 2 corporaciones ambientales, precisamente del departamento de Antioquia, tierra en la que políticamente tienen mucha injerencia el ex senador Bedoya, el senador Trujillo y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Iban unos recursos para Corporabá y para Corantioquia, creo que se llaman así las corporaciones a donde se destinarían estos recursos por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre. ¿Qué va a pasar con Olmedo López? Bueno, el país está a la expectativa porque también ha hablado, óigase bien, de algo que nos parece bien interesante, que es el eslabón perdido dentro de todo el esquema de la contratación para vehículos, para compras de carrotanques para La Guajira. Ha dicho lo siguiente Olmedo López, me voy a ir al texto porque no quiero incurrir en imprecisiones. Ha dicho Olmedo López lo siguiente sobre el tema de los escándalos. Habló de un eslabón perdido que según él es crucial en la trama de corrupción. Olmedo ha insistido en que a pesar de los múltiples testimonios y avance en la investigación, aún falta por identificar a la persona que verdaderamente determinó los contratos de los carrotanques y descartó que esa persona sea Víctor Mesa Galván, ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Ha dicho Olmedo López de manera textual: yo le dije a la fiscalía que hay un eslabón perdido, se lo dije hace 15 días y hace parte también desde el principio de oportunidad de la unidad. Víctor Mesa viene hablando hace rato, entonces no puede ser un eslabón perdido. Si él mismo se ofreció a ir a la fiscalía. Olmedo indicó que el escándalo, a ese escándalo le hace falta un pedazo, le falta siempre el pedazo del determinante del contrato que ustedes preguntan y hace parte del principio que es el determinante quien determina el contrato. En otras palabras, a esto se le llama ahora, antes se le decía autor intelectual, ¿recuerda usted, señor Tobío? Claro. Pero ahora se le llama determinador, que es la persona que está detrás de la escena del crimen o de la escena del delito y que teje de manera definitiva el destino de aquellos que van a actuar como autores materiales. Así que lo cierto es que en todo este entramado de corrupción, hoy el país está a la expectativa de lo que pueda pasar frente al principio de oportunidad o a los principios de oportunidad suscritos por Olmedo López, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y Sneider Pinilla, subdirector de la misma entidad, durante el tiempo en que permaneció Olmedo López como director de esa unidad. Y es que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo es una entidad que por su propia naturaleza se vuela todos los parámetros legales para la contratación, porque es que usted no puede aplazar las necesidades urgentes que demandan el atender un desastre en el país.
las inundaciones, los derrumbes, los desbordamientos, los terremotos, todas esas situaciones, los huracanes, como lo que sucedió, por ejemplo, en Providencia, todas esas situaciones de emergencia requieren la atención inmediata del gobierno nacional. Y por eso la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre es una entidad que no está sometida a los procesos de contratación que deben surtir las demás dependencias del Estado. Aquí no hay procesos largos ni licitaciones, sino que se entregan contratos a dedo, precisamente para poder atender de manera certera estas contingencias. Y para finalizar, señor Tobío, ha dicho Olmedo López que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, durante su dirección, tenía dos líneas para atender a los congresistas. Una, a través de entregarles dinero en efectivo, como es el caso que resalta del presidente del Senado, Iván Name, calle Aguas, que había recibido 1.000 millones de pesos. Y la otra línea, para favorecer los intereses de los congresistas, habría sido a través de la contratación de personas amigas de los congresistas que recibían contratos de parte de la Unidad Nacional de Gestión para proveer algún servicio o algún producto, y tras de eso el congresista se llevaba sus coimas. Y finalmente ha dicho Olmedo López que se sorprenderá al país cuando conozca los nombres de los congresistas, pues no solamente son congresistas de cercanos al gobierno, sino que hay muchos congresistas que supuestamente han estado todo el tiempo en oposición, pero que cuando el país conozca los nombres de los congresistas, porque hay verde, rojo, azules, amarillos, blancos y de toda suerte. Olmedo López, la matriz de colaboración de Snyder Pinilla, los que de alguna manera marquen el rumbo de lo que va a ser el actual Congreso de la República en medio de un escándalo de corrupción que hasta el momento parece comenzar, y que entraríamos por un túnel muy oscuro, sin mucha luz, donde podremos tropezarnos con muchas sorpresas me han ofrecido a entregar tanto Olmedo López como Snyder Pinilla. Sí, preocupa indudablemente que el escándalo está tomando otro rumbo. Se ha convertido en un show mediático en donde se ofrecen entrevistas de manera exclusiva a ciertos medios. Eso está bien, que en los medios de comunicación no se oculte la realidad del país, pero me preocupa la pasividad de quienes deben tomar el control de la situación. Ya esto es para que estén metiéndole mano todos los entes a los que le corresponde desde el punto de vista penal, disciplinario, fiscal y demás, porque es un desangre al presupuesto de la nación. Aquí esto no se trata de un juego de niños, que Olmedo y Snyder estaban jugando con los recursos de la nación. Grave que a estas alturas el presidente Petro insista en tratar de desviar la atención del país y meterle en la cabeza a sus seguidores, a quienes le creen ciegamente, que los corruptos están en el Congreso y que el gobierno Petro ha sido asaltado en su buena fe. No, aquí hay un delito que lo han cometido ambas partes, porque es tan bandido el que es sobornado como el que soborna. Es que aquí no podemos perder de vista eso, porque es que el presidente es muy dado a entretener a la gente, y entonces en el fin de semana, durante el tiempo que estuvo promoviendo el tema de una posible constituyente a través del tema de la paz total, la FARC y demás, entonces señaló, dijo que el Congreso de la República era totalmente corrupto, porque ahí estaban los escándalos. Sí, señor, tiene razón, pero el gobierno que usted preside también es corrupto, porque es que estos escándalos no están estallando de gobiernos anteriores. Él no puede decir que es que esto no lo conocía. Y si insisten en proteger a Petro de las llamas de este escándalo, entonces queda muy mal parado el presidente, porque no tiene el control de su gobierno, porque confirma que esto es una anarquía.
porque confirma que este gobierno no tiene brújula, porque confirma que tenemos un presidente en Colombia que se ha dedicado a perder el tiempo peleando con el perro y con el gato en las redes sociales y no ha gobernado. Entonces, esto se le salió de madre, no solo el orden público en el país, no solo la seguridad, no solo la economía, sino que también se le salió el tema interno de su gobierno. Esto lo deja muy mal parado, es decir, pretender sacar a Petro, excluirlo de todo este escándalo, cuando ¿quién llevó a Olmedo? Petro, si ahí están las fotos de él en tiempos de campaña, abrazado con él, lo mismo que abrazado con muchos de los que hoy son ministros, con muchos de los que hoy son funcionarios del gobierno. Entonces, ¿quién es el responsable de los nombramientos? En acertar o equivocarse, el presidente, el mandatario, sea el presidente, sea un gobernador, sea un alcalde, es el que nombra y no puede decir, ay, ¿en qué momento este secretario llegó a mi gobierno? ¿En qué momento este ministro estaba aquí? ¿En qué momento este director de un ente descentralizado estaba aquí? No, es responsabilidad y no podemos permitir en el país que Petro quiera salirse como siempre por la tangente tratando de desconocer que el escándalo lo origina su gobierno. Si hubo congresistas que montaron el retén, como decimos popularmente, con respecto a todo lo que se iba a tramitar en el Congreso de la República, debió denunciarse de inmediato. El gobierno, si era un gobierno serio, como pretendían ellos decirle a la gente desde la plaza pública que ellos venían a cambiar el actuar de los gobiernos que venían a imponer la transparencia, a acabar con la corrupción, y han resultado todo lo contrario. Si eran realmente transparentes, ¿por qué al momento que comenzaron las primeras insinuaciones de algunos congresistas, por qué no se denunció? Eso había que denunciarlo, había que grabarlo y denunciarlo. Pero hoy están untados tanto los congresistas como el gobierno. Aquí no podemos excluir a unos y los demás son los pecadores. No, aquí el que pecó y el que pagó para que pecaran. Ambos están en el ojo del huracán y no podemos perder de vista eso, porque me preocupa que se están girando los reflectores de este escándalo hacia el Congreso de la República para entretener al país, pero no se mira hacia el gobierno. Y estos señores, ojalá pronto comparezcan y digan la verdad y digan quién dio la orden de arriba. Si el ministro Velasco está untado hasta los tuétanos, él tendrá que revelar quién le autorizó más arriba, porque Velasco no es el presidente. Velasco es un ministro y los ministros, como todos lo sabemos, son unos fusibles que se queman como los funcionarios de cualquier gobierno. Entonces, creo que el enfoque no puede ser hacia el Congreso de la República. Sí, si Iván Name recibió, que se diga y que pase lo que tenga que pasar. Si recibió calle, que se diga y que pase lo que tenga que pasar. Y los 20, los 30 congresistas que están untados, enmermelados, que se diga al país y que termine implicado y que pase lo que tenga que pasar, pero también del lado del gobierno, que aquí no se puede permitir es que se enfilen las baterías hacia un solo lado y los demás queden en medio de la impunidad. El señor Olmedo y el señor Schneider lógicamente recibirán unos beneficios que le otorga la ley, pero tendrán que pagar también, porque es que aquí el mal ejemplo no puede continuar, el de la impunidad total en todos los estamentos. Yo le voy a agregar algo a lo que usted está argumentando, que me parece que es sensato, apegado a la realidad. Y es que, ¿sabe de quién depende el director nacional de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastre? ¿Sabe quién es su jefe inmediato? Sí. ¿Quién es su jefe inmediato? Le hago la pregunta. Es el ministro del Interior. No, el jefe inmediato del director nacional de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastre es el presidente de la República. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre no es una entidad que dependa de un ministerio en particular. Es una unidad que tiene una misión que es, de alguna manera, ayudar o apoyar en su labor a muchos ministerios, entre ellos el del Interior. Es una gestión transversal, como se le llama ahora en administración pública, pero el directamente encargado de designar
y de hacerle seguimiento. Y el jefe inmediato del presidente, del director nacional de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastre, no es el ministro del Interior, es el presidente de la República. Y bueno, Olmedo López le salva por el momento el pellejo al presidente Petro, porque dice que el presidente Petro no tenía ningún conocimiento del hecho. Pero él dice, son órdenes. Y entonces, las órdenes, ¿quién las dio? Porque si su jefe directo es el presidente de la República, pero el presidente de la República dice Olmedo López que no sabía este tema, entonces, ¿quién dio la orden? Y ahí es donde tenemos que concentrarnos para saber cuál es la matriz de colaboración y cuál va a ser la eficacia de esa matriz de colaboración. Es decir, que no vayamos a terminar, ojo con esto, anunciando una matriz de colaboración pomposa y que va a descubrir la corrupción, el origen de la corrupción, y que va a descubrir ese eslabón perdido, como lo ha llamado Olmedo López, y finalmente termine pagando cárcel, un segundón en el gobierno, un funcionario sin ningún poder ni ninguna capacidad para decisión, para decidir, sino que termine pagando un NN cualquiera. Aquí tenemos que conocer quién dio la orden, porque señor Tobío, mover 4.000 millones de pesos en efectivo para entregárselos a unos congresistas, como dicen ellos que los movieron, evidentemente es una tarea que necesita autorizaciones del alto gobierno. Pero además de eso, entregar contratos en el orden de los 280.000 millones de pesos, como asegura Olmedo López, que se entregaron para satisfacer los intereses políticos de los amigos del gobierno o los aliados del gobierno, implica un movimiento y un poder de decisión que va más allá del director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Estamos hablando de que Olmedo López señala a 5 ministros. ¿Cuáles son esos ministros? Es decir, necesitamos saber toda la verdad. Y esto no es que el gobierno sea de derechas o de izquierdas, porque la corrupción es igualmente rechazable en cualquier gobierno, en este y en los anteriores y en los que vengan después del presidente Gustavo Petro. Esto no es de criticar o de buscar culpables porque sea Petro el que esté gobernando. No, esto es buscar que el país conozca qué se fraguó, quién dio la orden, quiénes se beneficiaron y que todos terminen pagando ante la justicia estas irregularidades, estos delitos que lo que finalmente convirtieron a esta trama de corrupción es en unas talanqueras para impedir que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, dentro de su misionalidad, le llevara agua a la gente de La Guajira, atendiera la emergencia de Caregato y atendiera muchas de las calamidades públicas que se han registrado en el país, y que los recursos destinados precisamente para atender esas calamidades hayan terminado en los bolsillos de unos cuantos políticos y de unos cuantos funcionarios del gobierno. Esa debe ser, evidentemente, la esencia de la investigación. No importa que se haga dentro de un gobierno de izquierdas o de derechas o de centro, verde, azul, amarillo, blanco. Aquí lo importante es que el país conozca qué pasó en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y hacia dónde se desviaron esos dineros. Eso es lo que reclamamos los ciudadanos, que evidentemente estamos atónitos ante esta situación, con un Olmedo López que hizo parte de una lista, cual paradoja en este país, surrealista, casi que macondiano, que se llamaba la lista de los decentes. Y Olmedo López proponía en ese momento, como candidato al Congreso de la República, parar ese desangre de los 50.000 o de los 50 billones de pesos que se iba en corrupción al año en Colombia. Ese mismo, que era miembro de la lista de los decentes, socio político del presidente Gustavo Petro, y además de eso, que prometía parar la corrupción, hoy es protagonista del escándalo de corrupción más grande de los últimos tiempos en Colombia. 280.000 millones de pesos que se olmedearon o que se petrearon de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Un auténtico festín, don Jean-Pierre, amigo de la sintonía. Allí comió mucha gente. Hay muchos que ya tienen los bolsillos llenos
y dicen, si me echan, ya yo me aseguré, como dicen en el bajo mundo, se aseguró. Como querían terminar de asegurarse en Antioquia a través de estas corporaciones autónomas, en donde se dice desde Antioquia que ahí buena parte del billete era para prender motores de la campaña presidencial de Daniel Quintero. Entonces, fíjese a qué niveles de corrupción hemos llegado y qué rápido a don Olmedo se le olvidó el discursito de la anticorrupción, entre otras cosas, para que haya accedido a estar frente a frente con los periodistas, debió ser que los abogados le dijeron que esto está grave, porque lo que nos dicen a nosotros quienes conocen a Olmedo frente a frente es que es un tipo que se cree bajado del cielo. Usted hace un momento decía que no lo vio precisamente bajar de allá con ángeles, arcángeles y querubines, pero el tipo textualmente, literalmente, se cree bajado del cielo. Para que haya accedido a sentarse con unos periodistas terrenales, quiere decir que la cosa está bien complicada. Pero esperemos, doña Pierre, que no nos cambien después el decorado. Y entonces después nos salgan con el discursito típico, tipo Nicolásito, a decir que fueron los periodistas los que me presionaron. Esos periodistas de ultraderecha me presionaron en esa entrevista, pero nada de lo que dije allí es cierto. Entonces, a cambiar versiones y demás, que se ponga en serio y ojalá nuestras autoridades, a quienes les corresponde, todos estos gentes que deben estar ya metidos de lleno en esto y no permitir que se siga haciendo show. Aquí hay que llegar al fondo de la situación y reiteramos, como lo hemos dicho, que caigan todos los que tengan que caer, no importa de qué colores y a qué partidos pertenezcan, que caigan todos, que se conozcan, pero de parte y parte, porque ellos solos no se sobornaron, que quede claro eso. Sí, señor. En el Run Run Político hablaremos esta noche de la cacería de brujas en la que ha convertido el gobierno al país y daremos detalles. También hablaremos de los nombres que han comenzado a sonar dentro de la política para aspirar al Congreso de la República en el 2026, por aquí, por el Departamento del Atlántico. Estaremos también a los cambios que traerá a nivel administrativo el nuevo plan de desarrollo a otro nivel, Barranquilla 2024-2027, sancionado hoy por el alcalde Alex Char. Y finalmente, en el run político también, las relaciones entre FECODE y Petro comienzan a resquebrajarse a raíz precisamente de la implementación del nuevo sistema de salud para el magisterio. Pero también tendremos esta noche del lunes, arrancando semana, los batazos del señor Tobío. Señor Tobío, cuéntenos, denos unos anticipos de esos sustanciosos batazos. Bateamos esa noche en Contacto Radio a propósito de la sanción por parte del alcalde del plan de desarrollo, la educación a otro nivel. Esta noche entregamos los datos de por qué ya la educación arrancó a otro nivel y después de muchos años la educación brilla en el distrito de Barranquilla. Batazo positivo en ese sentido. Sí, señor. Vamos a hacer la pausa y en segundos estaremos aquí en Contacto Radio activando todas esas secciones que tanto les gustan a ustedes y, por supuesto, responderemos y leeremos los comentarios que ustedes nos hagan a través del WhatsApp. Aquí tenemos los celulares listos, dispuestos para recibir esos mensajes. 315-720-4082, 318-608-5608 son nuestras líneas para WhatsApp. Este es Contacto Radio, número 1 en política, número 1 en opinión.